Buenos días a todos. Buenos días. Los veo muy seriecitos. Relájese, está en casa. Y hoy tenemos un setup algo diferente. Y antes de iniciar quiero recordarles, el próximo domingo vamos a estar comenzando una nueva serie que hemos titulado El Rey ya viene. Y vamos a enfatizar acerca de la esperanza, el amor, la paz y la alegría que Jesucristo el Rey trae a la vida de nosotros los seres humanos. También el próximo domingo, si usted viene, va a recibir un regalo especial, porque todos, tanto en el servicio de inglés como en el de español, van a estar recibiendo de forma gratis un devocional navideño para que usted pueda leer durante todo el mes de Navidad y esté preparando su corazón para la gran celebración que vamos a tener el día 22. Usted recibió una tarjeta a la entrada, si no la tiene, pídala antes de irse, porque la tarjeta nos recuerda tanto la campaña del mejor regalo como por la otra parte viene también cómo usted puede acceder al formato digital de ese devocional. Así que lo vamos a tener impreso para quienes prefieran leer folletos impresos, pero también va a estar disponible en formato digital y lo van a poder recibir en sus emails y espero que usted esté registrado en los emails que enviamos de las iglesias. Hoy tenemos un programa especial con énfasis en gratitud. El domingo pasado hablamos de gratitud a nivel eclesial, como iglesia, como cuerpo de Cristo que somos. Hoy el énfasis está más dirigido a la gratitud de manera personal y familiar. Y tengo conmigo 3 invitados especiales. Está con nosotros hoy la hermana Milagros Durán. Ella es de Venezuela, es periodista, viuda, tiene un hijo, su hijo Javier Marcano, y recientemente, además de ser periodista, también es escritora. Acaba de lanzar su primer libro, Amanecí bajo otro cielo. Amanecí bajo otro cielo es un poemario que invito a que todos puedan leerlo, está accesible en Amazon, pero que contiene también la mirada de todo lo que llega a experimentar un emigrante en este país. Así que estoy seguro que va a ser de muchísimo interés para ustedes. Y Milagro me va a estar ayudando hoy a entrevistar a un matrimonio muy distinguido entre nosotros. Ellos son Nidia y Eduardo Pérez. Son miembros y líderes veteranos de Bear Creek. Y tienen un testimonio que van a estar compartiendo con nosotros de una historia que ha sido bien impactante. Este matrimonio tiene 29 años de casados, han estado sirviendo por muchos años entre nosotros de diferentes maneras, tanto Nidia como Eduardo. Eduardo es diácono de nuestra iglesia, ha sido maestro de escuela dominical, Nidia una fiel colaboradora de él y en muchísimas necesidades en que por varios momentos ha apoyado el trabajo de la iglesia. Él también ha sido parte del comité de finanzas de toda la iglesia en Bear Creek. Y tienen 3 hijos, Joel, Alejandro y Aarón. Dije que Milagro es de Venezuela, Eduardo es de Nicaragua y Nidia nació en California. ¿De padres de qué nacionalidad? Mamá mexicana y papá colombiano. Ok, mamá mexicana y papá colombiano. Así que fíjense, todo lo que uno puede llegar a encontrar en este país de diferentes naciones y personas que se encuentran y forman una familia en este país. Así que ella nació en este país, pero tiene muy fuertes raíces también hispana. Y esta semana, de manera muy especial en los Estados Unidos, sobre todo quizás para aquellos que acaban de llegar a esta nación, celebramos lo que se conoce como Acción de Gracias. Y es tan importante que ha sido declarado a nivel de gobierno como un día feriado, un día festivo, en el que de manera oficial, aunque es una tradición que viene ya de siglos, un momento en que los colonos ingleses invitaron a indios nativos de este país a compartir una cena en gratitud a Dios por la cosecha tan abundante que habían tenido ese año y cómo esa tradición se fue manteniendo al punto de que el gobierno federal reconoce el día como algo especial y oficialmente se establece el Día de Acción de Gracias para cesar nuestras actividades. Así que la mayoría de los negocios paran, cierran, la gran mayoría, y nos dedicamos a pensar en cuántas cosas Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras familias, y a expresar esa gratitud a Dios. Y eso es algo que me encanta de Estados Unidos. En mi país, por ejemplo, no se celebra Acción de Gracias. Y yo sé que en muchos de otros países latinoamericanos tampoco. En muy pocos sí se celebra, pero Estados Unidos es fuerte en esta gran celebración. Tan importante casi que como Navidad, porque se comparte comida, mucha comida, a nivel familiar, ¿verdad que sí? Y también tiene un fuerte énfasis, un énfasis muy marcado en la familia. De tal manera que esta semana miles de familias están viajando, ya sea por avión o por tierra, a reencontrarse con familiares y juntos dar muchas gracias a Dios. Yo estuve también bastante cerca de la historia que hoy nos van a compartir
Eduardo y Nidia. Y reflexionando en la manera en que Dios ha estado actuando en sus vidas, por supuesto en las nuestras también, pero he llegado a la conclusión que Dios tiene maneras muy tangibles y a la vez muy misteriosas de demostrarnos su cuidado y su providencia. Y hoy Milagros y yo pues estamos entrevistando a Nidia y a Eduardo porque ellos revelarán públicamente por primera vez una historia personal que considero que es impactante y muy conmovedora. Así que todos nosotros hoy somos testigos de una gran historia. Una historia que estoy seguro que nos va a inspirar y que va a generar en nosotros sentimientos de profunda gratitud también. Hoy estás siendo testigo, me atrevo a decirlo así, de una historia realmente excepcional. Ellos pueden dar cuenta de la presencia y el poder de Dios en un proceso bien difícil. Pero dejo a la periodista que ella nos guíe en esta parte de la conversación entre amigos. Muchas gracias, pastor. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Yo estoy muy agradecida el día de hoy por todas las cosas que Dios ha hecho en mi vida y espero que esta historia que hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poco más de nuestros hermanos Eduardo y Nidia Pérez. Así que vamos a conversar con ellos para que ellos mismos nos cuenten sobre lo que han pasado en este último tiempo, donde han atravesado por un problema de salud bastante fuerte. Y ya sabemos que los problemas de salud nos afectan el ánimo a todos, pero a los hombres yo creo que un poco más, porque los hombres son un poquito reacios a ir al médico y a todas, ya ustedes saben. Entonces vamos a esperar que ellos sean, que nos cuenten su historia. Las mujeres narramos casi siempre un poco mejor que los hombres. Gracias, hermano. Gracias. Entonces vamos a empezar con Nidia. Nidia, cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta tú que estaba pasando algo muy fuerte con la salud de Eduardo? El 24 de diciembre del 2021 estábamos ya listos, vestidos para venir al servicio de Nochebuena ese año acá en la iglesia, y fue que me di cuenta que algo no estaba bien. ¿Cómo te diste cuenta? Me di cuenta porque se estaba rascando mucho y al principio pensé, bueno, qué raro, ¿no? Pero no paraba de rascarse. Al fin me atreví a preguntar qué pasaba, y él, como dijo Milagros ahorita, a los hombres no les gusta escuchar la palabra doctor a veces, ¿no? Entonces, Algunos hombres, hermano. Algunos hombres. Hay que aclarar para no herir susceptibilidades. Sí. Él es uno de esos. Entonces él me dijo, me dijo que él creía que algo le había caído mal. Por eso estaba rascándose. Que por eso tenía una alergia. Según él, era una alergia. ¿Y cuándo actúan ambos para decir tenemos que ir al médico urgentemente? Bueno, continuó ese fin de semana y yo veía que eso no paraba, a pesar de que él se había comprado cremas, pastillas de alergia. En eso una señora que está en su equipo de trabajo me llama, creo que el lunes, para decirme de que él incluso se estaba quedando dormido mientras hablaba con la gente, porque wow. Él no estaba durmiendo, no dormía en lo absoluto por estar con esa picazón. ¿En qué momento tú le dices, Eduardo, tenemos que ir al hospital? Bueno, no fue directamente al hospital, sino yo ya sospechaba que lo que pasaba, porque es una enfermedad congénita. Entonces, pero yo sabía que si yo le decía eso a él, no le iba a gustar. Entonces, ¿cuál fue la estrategia que usaste para llevar a Eduardo al yo médico? Le pedí al Señor, yo le pedí al Señor, dame una idea, ¿cómo hago para que él vaya al doctor? Porque él no es un niño de 2 años que lo subo al carro y lo llevo. Entonces, le dije, ¿sabes qué? Tal vez tienes razón, tal vez es una alergia, pero muy fuerte. Y el Zyrtec, el Benadryl no te está haciendo nada. Así que, ¿por qué no vas al médico para que te dé algo más fuerte? Entonces fue al especialista en alergias. ¿Y qué pasó ese día? Como él nunca iba al médico, la doctora sí le dio unas pastillas para la alergia, pero le dijo, como no conozco nada sobre tu historial médico,
te tengo que mandar a hacer algunos análisis de sangre y todo eso, ¿no? Esa misma tarde, fue un martes 28 de diciembre, que él fue a la doctora y le dieron las pastillas, se hizo examen de sangre. El día siguiente, miércoles 29 de diciembre, Estamos hablando del año 2021, 2021. ¿verdad? Okay. La doctora llama a mi esposo y le dice: señor Pérez, váyase urgentemente al hospital. Y él: pero tengo que trabajar. No, váyase al hospital, ya lo están esperando en emergencias, sus riñones han colapsado. ¿Y qué fue lo que le dijeron sobre cómo estaban trabajando sus riñones? Sus riñones estaban funcionando solo al 5%. Wow. Eduardo, ¿cómo te sentías tú en aquel momento? ¿Cuál era tu condición de salud? Porque los médicos se extrañaron de verte de pie, prácticamente. Así es. Bueno, ya que estaba en el hospital y empezaron a hacerme más análisis, yo estaba temblando del miedo porque me daban terror las agujas, y por eso no iba al doctor, más que todo. Y en ese momento entraban las enfermeras al doctor y la pregunta recurrente era: ¿le duele algo? No. ¿Ha vomitado? No. ¿Tiene náuseas? No. ¿Mareos? No. ¿No se ha desmayado? No. Y entonces luego vino el especialista y me dijo: esto es increíble, con sus números, cómo están, es para que usted ahorita estuviera muerto y usted no siente absolutamente nada, excepto la comezón que había estado experimentando. Así que yo estaba bien relativamente, aunque claro, mi salud iba deteriorándose sin darme cuenta. No comía bien, no dormía bien, pero para mí yo estaba bien. Yo sabía que no. Las mujeres siempre tenemos tienen un instinto especial. La mujer tiene ¿verdad? un instinto especial que otorgado por Dios, porque no, para detectar cuando nosotros necesitamos ayuda sí, importante. bueno, es que la mujer tiene hijos y tiene Dios nos ha dispuesto de una manera especial y nos ha puesto unas antenitas especiales para saber muchas cosas de nuestro. Al punto de llegar a persuadir a un hombre de ir al hospital. Exactamente, hasta eso. Eduardo, para continuar con la historia, ¿qué es lo que le proponen los médicos a usted cuando ya lo ven en esta condición, que sus riñones están trabajando apenas al 5%, que sus niveles eran prácticamente de una persona que ya no debería estar en este mundo? ¿Qué es lo que le proponen los médicos a usted? Sí, en ese momento me dice el doctor: tenemos que hacerte diálisis ahora mismo, si no te vas a morir. Entonces yo en ese momento empecé a tratar de salvarme, entre comillas, y dije: doctor, ¿no hay manera que me dé algún medicamento y una dieta? Y yo, mire, le prometo que voy a hacer para evitar el diálisis. Mi mamá falleció usando diálisis, ya tenía la misma enfermedad, pero eran hace 40 años atrás, cuando la medicina no había avanzado tanto, y para mí eso era la muerte. Y cuando me dijeron la palabra diálisis, enseguida empecé a entrar en una crisis de fe. Y en ese momento sentí que todo se me vino abajo. Pensé en mi esposa, en mis hijos, el trabajo, en que ya no iba a poder hacer nada, que a lo mejor me iba a morir, iba a pasar lo mismo que mi mamá. Y en ese día fue una crisis tremenda, terrible. Me sentía solo. Sí. Solo para ayudarnos, disculpe, pero solo para ayudarnos al resto de la audiencia que estamos acá o a los que puedan estar mirando en línea. A mí me resulta interesante eso, el que seamos conscientes de que a pesar de que uno pueda llevar años caminando con el Señor, de pronto te sorprende una tragedia en la vida y comienzas a experimentar lo que usted acaba de llamar crisis de fe. ¿Qué tiempo ya usted llevaba caminando con Dios? Desde el 1984, ya eran casi 30 y pico de años. 30 y pico de años. El Señor. Y es bueno que, al menos yo lo considero, es bueno enfatizar esto, porque de pronto empezamos a experimentar sentimientos interiores o pensamientos que comienzan a ocupar nuestra mente y nos empezamos a cuestionar varias cosas, ¿no? Pero es importante entender que aun cuando uno ha caminado mucho con Dios, puede llegar a suceder, porque somos humanos, que cuando la tragedia toca la puerta de nuestra vida, o ni siquiera toca, irrumpe y llega y nos sorprende, uno puede llegar a experimentar crisis de fe. Y en la Biblia también hay ejemplos de eso, hombres y mujeres que llegaron a caminar con Dios y que de pronto les sorprendió la tragedia y comenzaron a hacerse muchas preguntas como usted. Así que si en algún momento te has hecho preguntas así o te las estás haciendo, no estás solo, no estás sola, es importante primero buscar la ayuda de Dios, pero también acercarse a otros hombres y mujeres de fe que nos puedan decir: no te asustes, yo también he pasado por eso
y esta ha sido mi experiencia, así fue como Dios me ayudó. Continuamos con la historia. Entonces vino el proceso de diálisis. ¿Cuánto tiempo duró eso y qué tan fuerte fue para usted ese proceso? Fue difícil, sobre todo porque en el momento que llegué a emergencia me hicieron la prueba de COVID. Estábamos durante el tiempo de COVID y salí positivo, pero yo no tenía ningún síntoma. Así que le pidieron a mi esposa que se tenía que ir y en ese momento me aislaron. Y cuando me pusieron el catéter, me lo pusieron en el cuello primeramente para hacerme el diálisis, y fue doloroso. No podía mover ni siquiera el cuello, no podía tragar, me dolía mucho. Y esa misma madrugada, eran como la 1 o 2 de la mañana, cuando hubo un cambio de enfermeras que llegaban cada 2 horas a tomarme toda la presión y todo eso, sacarme sangre. Entonces llegó una señora como unos 60 años y puso su nombre en el pizarrón. Yo estaba llorando como un niño del dolor y también porque me sentía solo. En ese momento entendí, como cuando el Señor estaba en la cruz, que sintió como que Dios lo había abandonado. Y yo me sentía así, vacío totalmente, sin esperanza. Fue una cuestión terrible. Y estaba llorando y llorando. Cuando entró esta señora, puso su nombre, se llamaba Sofía. Y rápidamente, y el apellido, y enseguida la identifiqué como una persona de la India, una hindú, por el color de piel, el apellido y todo eso. Entonces se volteó a mí y me dijo: hijo, ¿por qué estás llorando? Le dije: me duele mucho y me siento solo. Y me dice: no estás solo, hijo. Me dice: ¿me permites orar por ti? En ese momento, en fracciones de segundo, yo dije: esta señora de la India debe de adorar a ese elefante con muchas manos. ¿Quién sabe cómo va a orar por mí? Entonces sentí vergüenza en ese momento de decirle que no, pero como que ella leyó mis pensamientos, ella enseguida me dijo: ¿sabes, hijo? Yo conozco al Señor desde que soy una niña. Mis papás se convirtieron en la India y ahora voy a una iglesia, y me dijo el nombre de la iglesia que ya ni recuerdo. Y entonces oró por mí. No me acuerdo qué dijo, pero a partir de ese momento se fue todo. Y empezó esa paz en mí que, es más, después de eso me dio un hambre increíble. Y empecé a comer como Es decir, loco. está hablando del hambre habitual que usted tiene, ¿no? No. Se la estoy anotando. Eduardo, esa paz se llama la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así es. Luego vino el proceso, para seguir con la historia, luego vino el proceso que le preguntan a usted, Nidia, vamos a contar la parte más dura de la historia, porque todavía queda, Nidia. Bueno, empieza diálisis y pasan muchas cosas, ¿no? Otras operaciones, problemitas, y en eso también pasa de que hay la posibilidad de un trasplante de riñón. Me doy cuenta que yo me ofrezco y me doy cuenta que no soy compatible con él. Entonces ahí entramos en un proceso que, gracias a Dios que vivimos en estos tiempos, que existen estas posibilidades. Me cuentan los doctores de un proceso que podemos intercambiar riñones. O sea, aunque yo no soy compatible con él, hay la posibilidad que yo done mi riñón a otra persona y entonces él recibe un riñón de otra persona que sea compatible. Es como una cadena. Cuando hubo esa posibilidad de que usted pudiera donar el riñón, ¿tuvo alguna duda, Nidia? No lo pensé 2 veces. No lo pensé 2 veces. Wow. Bueno, y luego yo no sé qué piensa usted, pastor, pero Eduardo, usted es un hombre muy bendecido con una esposa idónea, y eso es una gran cosa para un hombre, ¿no? Así es, estoy consciente de eso. Creo que tiene que ver mucho también el hecho que hago muy ricos desayunos. El café. Y no me el quería café. perder, no sé. Sigamos con la historia para concluir. ¿Cómo vamos de tiempo, pastor? Bien, bien. Bien, bien, ok. Nidia, y luego entra en ese proceso, cuéntenos un poquito cómo fue para usted, que también ha tenido que pasar por un quirófano. Yo no sé ustedes, pero a mí esta historia me ha conmovido profundamente, porque el cuerpo es, bueno, el templo del espíritu y de alguna forma la vida. Y desprenderse de una parte de nuestro cuerpo para dársela a otro ser humano es un gesto de amor infinito, ¿no? Y
Bueno, sigamos escuchando la historia. Estando vivos, ¿verdad? Porque generalmente, por ejemplo, hay personas que indican que si en caso de morir en un accidente o de fallecer de pronto, ellos están dispuestos a ser donantes de órganos. Pero el hecho de que uno esté consciente y diga, por amor a mi cónyuge y para salvarle su vida, para que pueda seguir viviendo, estando yo vivo, quiero extraer una parte de mi cuerpo y entregarla para que él tenga vida. Así es. ¿Verdad? Es también algo... Sí, es algo excepcional que no todos estamos dispuestos o estaríamos dispuestos a hacer. Y bueno, vamos a continuar con la historia. Nidia, ¿cómo fue ese proceso de pasar por quirófano? ¿Qué tanto le afectó a usted? Bueno, como lo dije ahora, la verdad que no lo pensé 2 veces. Llegó mi día, me llaman después de muchos estudios para ver, porque no solamente es que si soy compatible o no soy compatible, hay muchos estudios que tienen que hacerle a uno para estar seguros de que estoy sana y que el quitarme un riñón no me va a afectar, ¿no?, en otra cosa en mi salud. Así que pasé todas las pruebas, fueron meses de pruebas. Y en julio 2 fue mi fecha. ¿De qué año? ¿De qué año? De este año, hace 4 meses, fue mi operación. ¿Cuánto duró el proceso una vez que le extraen a usted su riñón? ¿Cuánto dura el proceso para conseguir el que era compatible con Eduardo? Mi operación fue julio 2 y si no me equivoco fue el 14 de agosto que recibimos la noticia que habían encontrado un riñón para Eduardo. Fue bastante rápido, ¿no? Bastante rápido, sí. O sea, yo veo la mano de Dios en esta historia en cada una de las etapas, ¿verdad, Eduardo? ¿Y cómo fue ese día de la operación, de la cirugía de Eduardo? Eduardo, ¿cómo te sentías tú para ir al quirófano a recibir el riñón? Yo estaba muy bien, confiado, tranquilo, hasta que 1 hora antes de la operación empezaron a venir los doctores a hablar con nosotros, y en eso vino la doctora principal y me dijo, y empezó a decirme todo lo que podía pasar durante la operación, y me dijo tantas cosas, y después de la operación, y de los riesgos que iba a tener, me dijo tantas cosas que en ese momento empecé a sentir una lucha terrible, al punto que mi esposa y yo nos pusimos a llorar, y ella me dijo, si no quieres hacerlo, no hay problema, no lo hagas. Que me devolvió mi riñón, dice, y se acabó. ¡Wow! No dijo eso. No dijo eso. Y entonces mi esposa me dijo sabiamente en ese momento, amor, mira, el Señor ha estado con nosotros todos estos 3 años y hemos visto su mano, y Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás, como dijeron los israelitas, ¿verdad? Amén, amén, amén. Así que en ese momento dije, aquí estoy, Señor, llévame contigo si quieres, estoy listo, y si me quieres dejar, aquí estoy para seguir comiendo la comida de los hermanos. Hay cosas que nunca cambian. Ni aunque le pongan otro riñón a uno. Por cierto, mi esposa dijo que daba su riñón si es que me conseguían uno de un muchacho de 30 años, y así fue. Estoy poderoso ahora, con Sí. más hambre. Le tocó un riñón de un muchacho de 30 años desde Wisconsin. O sea, esa mañana del 10 de septiembre a este muchacho lo operan en Wisconsin y él dio su riñón para que su sobrinito de 3 años que necesitaba un riñón recibiera un riñón. Wow. Wow. Esto es una cadena de milagros. Yo lo veo de esa manera, ¿no? Porque no es tan sencillo conseguir a alguien que sea compatible con uno, y luego que sea con la rapidez que se necesita desde el punto de vista de médico para que llegue a tiempo y todo eso. Esto es una cadena de milagros que Eduardo ha recibido. Eduardo, ¿cómo te sientes tú después que Dios te ha dado una segunda oportunidad de vida? ¿Cómo miras eso? Agradecido con él, con mi esposa y con cada uno de ustedes por sus oraciones. Hay hermanos aquí que han estado en cada paso. Recuerdo a Brenda, por ejemplo, que estuvo cuando me operaron en octubre del año pasado. Gracias, Cuando Brenda. me quitaron uno de los riñones para hacer espacio al nuevo. Ella estuvo acompañando a Nidia todo ese tiempo.
los hermanos que fueron hasta allá, el hermano Luis, hermana Jennifer, me llevaron una sopa increíble. Bueno, y todos ustedes los que estuvieron colaborando, estuvieron llamando a mi esposa, preguntando, ustedes son como nuestra segunda familia. Los amamos y estoy agradecido grandemente por cada uno de ustedes, por el pastor, fue para allá con su esposa a predicarme, creo que me iban a dar la extrema unción o algo así, pero me siento agradecido con el Señor y me siento feliz y con energía. Este lunes empecé a trabajar nuevamente, Wow. así Increíble. que ando dando guerra a mi equipo. De nuevo. De nuevo, sí. Bueno, esta ha sido una historia muy conmovedora, muy impactante, donde hemos visto la mano de Dios a lo largo de todo el proceso que ustedes han enfrentado. Y ojalá que podamos cada uno de nosotros recibir el mensaje de parte de Dios a través de esta historia, un mensaje para inspirarnos y para aumentar nuestra fe. Si ustedes se encontraran con alguien que está pasando por un momento difícil, quizás no similar al de ustedes, pero que tiene alguien en su familia que esté enfermo, o quizás que esté enfrentando la enfermedad, o quizás como usted llegó a sufrir también la soledad en ese momento en que se sintió totalmente solo porque su esposa no podía acompañarlo por cuenta del COVID y todo eso. Piense en personas en ese escenario difícil. Habiendo usted pasado también por su propio valle de dificultades, ¿qué le dirían? Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Tú qué le dirías? El versículo, Nidia, que siempre te acompañó. Aquí lo tengo. Sí, un versículo que siempre me acompañó, que lo veía, lo leía. Ay, perdón, tengo que poner los lentes. El Salmo 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. En los momentos más difíciles, Dios no te abandona, Dios está ahí proveyendo, obrando. A veces uno piensa que Él se ha olvidado de nosotros, pero Él es fiel y Él es milagroso, es poderoso y es amoroso. Y eso lo hemos experimentado nosotros. Bueno, yo espero que esta historia les haya llegado al corazón y que hayan recibido el mensaje que Dios quiere que recibamos de parte de Él a través de esta historia tan conmovedora y tan inspiradora. Pero Eduardo tiene un sentido del humor muy chispeante y entonces yo le digo a él, bueno, ¿y usted ahora qué va a hacer? Que su esposa le donó un riñón. ¿Qué fue lo que usted me contestó? Bueno, ella lo hizo también, aparte de lo que dije anteriormente. Lo principal es porque yo, en un momento de mi vida, le entregué mi corazón a ella, le doné mi corazón. Así que yo le di mi corazón y ella me dio un riñón. Así que. Con Eduardo siempre se pasa bien. Déjenme decirles, nosotros les apreciamos muchísimo cuando decimos nosotros, toda la iglesia, el grupo de pastores también con el que ustedes han estado caminando todo este tiempo, incluso antes de llegar acá, con el pastor David, el pastor Tim, con los pastores anteriores, grupos de líderes y hermanos que también les apreciamos muchísimo. Vuestra historia nos inspira de muchas maneras. A mí me ha impactado, y Anés y yo lo hemos conversado muchas veces, y una de las preguntas que me ha hecho reflexionar escuchando todo lo que ustedes han vivido es esta. Una pregunta que me hice: ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, quienes amamos a nuestro cónyuge o a nuestros hijos o a algún familiar querido, cuántos de nosotros estaríamos dispuestos, pudiendo hacerlo? Porque hay personas que por condición de salud no pueden hacerlo, no les está permitido. Pero ¿cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar también una parte de nuestro cuerpo para salvar a nuestro cónyuge, a un hijo, a un hermano, a una madre o a un padre? Y eso me hizo reflexionar en que los humanos podemos estar dispuestos a dar una parte de nosotros. Pero Dios se dio por entero a sí mismo para salvarnos, a la humanidad, para que todo aquel que cree en Jesucristo no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es el mensaje que queremos dejarles en esta mañana. Así como el amor de Dios puede poner esa convicción profunda en un matrimonio cristiano al punto de entregarse uno
y hacer lo que tenga que hacer por tal de que la otra persona viva y siga adelante. Dios se dio a sí mismo por nosotros, hermanos. El mayor sacrificio se hizo en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Y no solo para extendernos la vida por un tiempo, sino para darnos vida eterna, vida abundante, vida para siempre, con paz, con tranquilidad, con felicidad. Así que quizás puedas estar pasando tú también por momentos difíciles, o en algún momento ellos lleguen a tu vida o a la mía, pero recordemos a través de esta historia y por lo que enseña la palabra de Dios, para quienes creemos en el Señor, Dios siempre, siempre está con nosotros. Nosotros los admiramos, los queremos, tenemos un regalo para ustedes, y como sabemos que a Eduardo le encanta comer, esto es para usted, Nidia, en nombre de toda la iglesia, que Dios la bendiga. Gracias por inspirarnos, por amar tanto a Eduardo. Y aquí hay un regalito que contiene también un regalo que les va a permitir comprar lo que usted quiera para cenar en Thanksgiving. ¿Está bien? Y compartir con su familia. Lo que le guste, lo que usted desee. Quiero cerrar este tiempo reflexionando brevemente en un pasaje que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 17. Lo mencioné el domingo pasado, pero hoy quiero enfatizar sobre todo el momento en que hay 10 personas que también están enfermos, aislados de su familia, aislados de la sociedad, sin posibilidades de interactuar absolutamente con nadie, y de lejos le gritan a Jesús y le piden que tenga misericordia de ellos. Fueron 10 leprosos. Y la lepra es una enfermedad contagiosa, no es como otras enfermedades. Era una enfermedad contagiosa, lo sigue siendo, hoy hay otros tratamientos para eso. Pero según la ley mosaica, toda persona que tenía lepra o sufría lepra debía ser aislado completamente para no contaminar a otros. Y el Evangelio está narrando de 10 leprosos que de lejos gritan a Jesús, sabiendo que Jesús tenía poder para sanar, que Jesús tenía poder para restituirles la salud una vez más. Le piden que los sane. Y Jesús les dice, vayan a los sacerdotes. No los sana de inmediato, le dice, vayan a los sacerdotes, está haciendo una prueba de fe con ellos. Y mientras ellos van de camino, son sanados. Y registran los evangelios que de esos 10, uno regresa a donde está Jesús. Y el pasaje bíblico ahí en Lucas 17, versículos del 14 en adelante, dice, cuando él los vio, les dijo, vayan a los sacerdotes, muéstrense. Los sacerdotes debían declarar que una persona realmente estaba limpia para que se reincorporara a la sociedad y fuera declarado limpio. Y dice, y aconteció que mientras iban, fueron sanados. Versículo 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró en tierra a sus pies, dándole gracias. Pero hay un detalle importante. El que hizo esto de los 10 era samaritano. Y quizás tú desconozcas algo de lo que es la cultura, pero entre judíos y samaritanos ni siquiera se podían tratar. Habían fuertes tensiones culturales entre ellos. Judíos y samaritanos no se trataban. Y esto es un samaritano que viene a Jesús, quien es judío, le pide que lo sane, y cuando se ve que está siendo sanado por Jesús, va de pronto de nuevo donde está ese maestro judío a darle gracias por el milagro que había hecho en su vida. Y entonces Jesús respondió, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿No fue a 10 hombres a quienes yo sané? ¿Y los 9, dónde están? Versículo 18, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí hay una verdad tremenda que yo veo reflejada en la palabra de Dios, pero que está ilustrada también en la vida de Eduardo y de Nidia. Y es que Dios es glorificado, Dios recibe gloria cada vez que expresamos gratitud porque hemos recibido su ayuda. Y es a lo que quiero invitarles, amados hermanos y hermanas, a que este jueves, o si no vas a tener la oportunidad de estar el jueves sentado con tu familia, esta semana de manera intencional en este país legalmente se nos permite detener lo que estamos haciendo para hacer un alto en nuestra vida agitada y turbulenta y pensar de manera consciente de cuántas maneras Dios ha demostrado su fidelidad, su provisión y su cuidado. Déjame decirte, quizás no haya razones. Te voy a dar menos unas. El hecho de que estés aquí respirando ya es una razón para que le des gracias a Dios. Amén. Para que tú y yo le demos gracias a Dios. Y cuando nos detenemos
y vemos como aquel hombre vio que había sido sanado y regresamos y volvemos a los pies de Cristo. Hay otras expresiones que no voy ahora a compartir porque no tenemos más tiempo, pero hay expresiones interesantísimas aquí que habla de la profunda gratitud que alguien que no era judío expresó al Dios Todopoderoso, de quien había recibido su ayuda y su favor. Pero recuerden que cada vez que hacemos eso, que nos detenemos, aun cuando hay cosas que nos puedan estar perturbando y preocupando ahora y que quieran arrancar el gozo de nuestra vida, que hay suficientes razones para agradecer a Dios. Y cuando lo hacemos y nos detenemos y expresamos gratitud al Señor, Dios recibe gloria. Así que quiero invitarte en esta mañana, sigamos